José Espejo es el líder de la CGT. Yo diría que es más importante de la historia de la organización del movimiento obrero organizado porque, entre otras cosas, estuvo entre el 47 y el 52, que son los años de oro del peronismo, pero también son los años de oro de la CGT, donde la CGT se convierte en confederación, como la conocemos hoy, saca su estatuto, saca su edificio, pero además José Espejo era el hombre que iba todas las semanas a las reuniones de gabinete de la Presidencia de la Nación, porque en aquel momento el líder de la CGT iba a las reuniones de jefatura de gabinete, o sea que todos los días, todas las semanas, estaba allí discutiendo mano a mano las políticas nacionales con el presidente Perón y con los demás ministros. Por supuesto, además era el guardián de Evita porque era la mano derecha de Evita. Espejo fue elegido por Evita para ser el líder de la CGT. Si no obviamente fue elegido por los confederales, pero fue señalado por Evita como el candidato que ella quería. Y además fue el que acompañó todas las transformaciones que el peronismo hizo entre el 47 y el 52. ¿Por qué fue importante Espejo también? Bueno, porque fue el hacedor de la fórmula Perón-Perón, Perón-Eva Perón, y fue el que ese 22 de agosto en el Cabildo Abierto, que por supuesto tiene muchos relatos, pero lo que la historia cuenta cuando uno ve ese balcón y cuando relatás los hechos o cuando contás los hechos o cuando investigás los hechos, allí Espejo desafía a Perón. Lo desafía a Perón y le dice: nosotros queremos que sea Evita la vicepresidenta. Y durante 4 o 5 horas hay una charla entre Perón, Espejo, Evita y una multitud de 1 millón de personas en la 9 de julio, en la cual están intentando sacarle a Perón la vicepresidencia. Y Perón dice que no, ¿no? En ese sentido uno podría decir con la historia que Perón tenía razón porque tenía la información de principios de agosto que Evita estaba muy enferma. Evita no lo sabía, pero también lo que ahí se demuestra es las internas dentro del propio movimiento peronista entre las dos figuras máximas, que será Perón y Evita. Los dos tenían proyectos alternativos, ¿no? Y José Espejo medió entre ellos, ¿no? Fue tan claro que fue Espejo el hacedor de ese 22 de agosto que murió Evita al año siguiente, y cuando Evita murió en un 17 de octubre en el cual Espejo habló, se le organizó una silbatina y Perón le dijo: Espejito, vas a tener que irte, y renunció toda la plana mayor de la CGT que respondía a Evita, ¿no? Con lo cual ese peronismo no es un peronismo inocente, no es un peronismo sin contradicciones, no es un peronismo sin proyectos alternativos, y lo más interesante es que Espejo nunca dejó de ser peronista, y además pagó por haber sido peronista y por haber sido un líder sindical tan importante. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, fue encarcelado en el 55, participó de la histórica fuga del 57 con Cook, con Kelly, con Jorge Antonio, y con Cámpora y con Gómez. Fue torturado en las jefaturas de policía de los años de Frondizi y terminó trabajando como repartidor de café en la ciudad de Buenos Aires hasta que se jubiló. O sea, es la historia de un hombre que surge en una ciudad, en un pueblo muy pequeño, cercano a la ciudad de Hachal, en San Juan, y que llega a lo más alto del movimiento organizado y termina como un trabajador normal y corriente como cualquiera de nosotros. Y me parece que eso valía la pena contarlo en el sentido de esas historias que como vos dijiste, están olvidadas, pero también me parece que están ocultadas, ¿no? Hay algo de ocultamiento en historias que nos podrían servir como ejemplo, más allá de todas sus dificultades, sus contradicciones, si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no?